Hola, hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar viendo el día de hoy cómo tú puedes encontrar proveedores confiables en Alibaba con este método que al día de hoy no me ha fallado. Te aseguro que al terminar de ver este video tú vas a estar listo o lista para encontrar tu primer proveedor confiable. Así que quédate hasta el final del video, vas a aprender muchísimo y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vámonos a alibaba.com y aquí en la página principal por defecto generalmente siempre aparece seleccionado productos, pero nosotros vamos a seleccionar manufacturers. Entonces vamos a darle clic aquí y aquí vamos a poner por ejemplo el producto que nosotros queremos comprar o fabricantes de ese producto que estamos buscando comprar. Por ejemplo, supongamos que nosotros nos interese comprar un difusor de aromas. Como puedes ver, en cuanto nosotros ponemos aquí la palabra clave, pues Alibaba también te está dando recomendaciones para que lo puedas tomar en cuenta. Entonces después vamos a darle clic acá en buscar y aquí Alibaba nos va a comenzar a recomendar proveedores y es muy importante que pongas mucha atención en esta parte, ya que va a depender que tu búsqueda sea exitosa. Entonces, en el apartado de la izquierda tenemos este filtro que se llama Trade Assurance. Es muy importante que el proveedor que tú vayas a elegir, que tú vayas a buscar, tenga este filtro, porque esto quiere decir que Alibaba va a estar protegiendo tu compra. Cuando tú le compres a ese proveedor, Alibaba retiene el dinero, el proveedor te manda el producto, te llega el producto y tú debes de confirmar que todo está correcto para que ahora sí Alibaba ya le pueda liberar el dinero al proveedor. De esta manera, si pasara algún detalle, Alibaba te va a estar regresando tu dinero. Entonces vamos a estar activando Trade Assurance. Después activamos este filtro de proveedor verificado Pro. Este filtro casi muchas proveedores no lo tienen porque es nuevo, pero básicamente es que una empresa ya tiene ventas y ya tiene varios años en la plataforma, por lo tanto podemos decir que es un proveedor confiable y puede tener este sello de proveedor verificado Pro. Entonces igual lo vamos a estar activando aquí y como puedes ver vamos a tener activados estos dos filtros, Trade Assurance y proveedor verificado Pro. Y ahora sí amigos, vamos a proceder a estar viendo cuáles son los proveedores que nos aparecen y vamos a estar viendo algunos puntos importantes a la hora de elegirlos. Entonces aquí como puedes ver te aparece el nombre de la empresa, el sello que está verificado y también nos aparece un punto muy importante que es el tiempo que tiene en la plataforma. Este proveedor tiene 6 años en la plataforma y ha vendido más de $1.600.000, lo cual está muy bien. Yo siempre te recomiendo proveedores de 4 años para arriba para que te asegures que no sean proveedores nuevos y que tengan algo de experiencia. Entonces después de esto también tenemos el rating. Como puedes ver, este tiene 5.0 de 5, lo cual también está bastante bien, pero tiene de 30 reviews de clientes que le han comprado. Entonces algo muy importante que yo también recomiendo es leerte las reviews que las personas han dejado. Es muy importante también para ver qué tal los atendieron, etcétera. Y aquí tenemos lo que son las capacidades de cada proveedor. En este caso, si te aparece en inglés, pues simplemente le das clic acá, clic derecho, traducir al español y por ejemplo dice inspección de producto terminado, personalización completa, procedimientos de evaluación de proveedores, cadena de suministro ágil, personalización menor. Entonces también esto es muy importante dependiendo de lo que tú vayas a comprar con cada proveedor. Y recuerda que si quieres acceder a una lista de más de 200 proveedores ya verificados, listos para que tú puedas importar y comenzar tu negocio, y además de esto vas a obtener ideas de productos rentables para que tú los puedas vender en Amazon FBA, Mercado Libre, Facebook, Instagram o incluso en tu negocio local. Si quieres acceder a todo este pack, créeme que está a un precio súper barato. Te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas checar y continuamos. También tenemos este otro que tiene 4 años en la plataforma, más de 220 empleados, también 3.500 metros cuadrados y también tiene muy buenas ventas. Igual las capacidades del producto. También acá, por ejemplo, tenemos este proveedor que solamente tiene un año. Ahí lo estás viendo. Yo personalmente no me iría con este proveedor porque sé que es un proveedor nuevo.
Entonces no estoy dispuesto a arriesgarme y es también lo que yo te recomiendo. Recuerda siempre 4 años para arriba y así tú vas a ir viendo. Aquí también del lado derecho vemos algunos de los productos que ellos venden. Vas a ir viendo para ver cuáles te convencieron más. Y al final yo te recomiendo, por ejemplo, si este te gustó, por ejemplo, supongamos que te gustó este, clic derecho y dale clic a abrir enlace en una pestaña nueva para que después a lo último ya lo puedas ir a ver más al detalle y después puedas tomar una decisión de cuál te convenció más. Entonces, muy importante. Entonces, supongamos que este nos ha gustado bastante. Para ahora sí ver más cosas al detalle de este proveedor, simplemente le das clic y te va a mandar a información más importante que también debemos de ver. Por ejemplo, acá pues nos aparece lo que es el nombre, nos dice que es proveedor verificado Pro, que es un fabricante, tiene un rating de 5.0, responde en menos de 10 horas y también pues te entrega todo a tiempo en un 95.9%, lo cual está bastante bien. Ha vendido más de 1.600.000 dólares y también acá viene un punto muy importante que son las capacidades. Si tú le das clic aquí puedes ver en qué capacidades está verificada esta empresa. Por ejemplo, en la cuestión del servicio tiene todo esto verificado, lo cual quiere decir que una empresa externa ha verificado que esto es real. También la calidad de control tiene todo esto verificado y lo que son las certificaciones tiene todas estas certificaciones. Entonces ahí tenemos toda esa información relevante. ¿Por qué también tiene que tener estas certificaciones? Porque vende productos de electrónica, entonces también son necesarias. Y aquí abajito tenemos lo que son los principales productos de este proveedor, que más adelantito vamos a estar viendo todo el catálogo para ver qué nos puede ofrecer. Aquí tenemos lo que es el perfil de la empresa, el overview, cuándo se registró, también cuánto exporta, años que lleva exportando, lo que son los metros cuadrados que tiene su fábrica, los lenguajes que ellos manejan, en este caso inglés, años en la industria, también 8, lo que son las certificaciones y aquí tú puedes ver los certificados y también que todavía estén válidos. Recuerda que cuando tú le das clic acá lo puedes descargar y puedes ver que el certificado todavía sea válido. Después tenemos lo que es las líneas de producción, también lo que es el control de calidad, etcétera, los principales mercados a los cuales ellos envían productos, etcétera. Y acá en la parte de abajo tenemos algunas opiniones de las personas o clientes que le han comprado a este proveedor. Como puedes ver tiene 39, yo te recomiendo leerlos para ver cuál ha sido la experiencia y pues tomar una decisión en base también a esta parte, ¿ok? Entonces ahí muy importante que puedas leer los comentarios. Ahora, una vez que tú hayas visto toda esta parte, como puedes ver acá se me olvidaba algo y es este apartado que dice verificado por SGS Group. Eso quiere decir que es una empresa externa que verificó a esta empresa que todo lo que pusieron aquí es 100% real y tú puedes descargar este reporte. Simplemente le das clic acá, descargar reporte y aquí puedes ver, bueno, en este caso tienes que estar logueado, es muy importante. Voy a estar entrando a mi cuenta. Aquí estoy logueado a mi cuenta, te aparece así y le das clic acá donde dice descargar y como puedes ver es un archivo PDF donde viene el número de reporte, lo que es cuando se realizó este apartado de verificar la información y también la validez de este reporte. Hay que tratar de ver que este reporte pues esté válido y que no haya vencido. Entonces una vez revisando todo esto, también acá en la parte de abajo pues puedes ver toda la dirección de la empresa, los empleados, absolutamente toda la información, también fotografías de las fábricas. Entonces tiene todo mucho más avanzado, por eso te recomiendo checar y revisar el reporte. Entonces una vez que ya revises esto y veas que te ha convencido este proveedor, ahora sí pues tú puedes decidir si comenzar a negociar con el proveedor. Por último, en dado caso que tú hayas decidido comprarle a este proveedor, aquí mismo tienes este apartado que dice productos y dice ver todas las categorías. Si tú le das clic vas a poder acceder a todo el catálogo exclusivamente de los productos que tiene este proveedor. Ahí como puedes ver tienen varios productos.
Entonces ya puedes ir buscando cuál te gusta más, cuál te conviene más, etcétera, y comenzar a negociar. Pero así, de esta manera, es como encuentras proveedores confiables aquí en Alibaba para que puedas importar tus productos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.